Muy buenas tardes, oficialmente, mis queridos amigos. Ya son las 12 del mediodía con 8 minutos de hoy. ¿Hoy qué es? 25 de enero del 2021. Y bueno, pues queremos anunciarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Ya estamos conectados con el padre Jorge Román, quien ya está listo y presente. Y les recordamos que estamos en campaña de ofrenda y oración, pero también vamos a escuchar lo que el padre nos quiere compartir y también ya conseguí las preguntitas que quedaron pendientes el viernes pasado. Padre, ¿cómo está? Estoy feo, pero con mucha personalidad. Me da Es, mucho gusto saludarte, Sandrita, siempre reluciente como siempre. Y pues le recordamos a nuestros queridos radioescuchas que además nos pueden ver en vivo y a todo color y ver la belleza de Sandra entrando a Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial y más tarde, cuando se sube este programa, a YouTube en las mismas iniciales de Unidos por Cristo y María, UPCM Oficial. Pueden hacer sus preguntas, chistes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes o qué sé yo, a través de Facebook o llamando por teléfono a la cabina, que me imagino que va a estar doña María Portillo as- así contestando el es. teléfono. ¿A qué número, mi querida Sandra? Sí, el teléfono a marcar es el área 209-225-2317, 209-225-2317, y tenemos a Mari Portillo aquí, y también vamos a tener a otra Mari Zavala, que también está al pendiente de los teléfonos, en caso que alguien quisiera hoy, durante este segmento, también llamar, que usted lo motive para llamar y que haga su donativo y que coopere con este proyecto de expandir el reino de Dios a través de esta campaña de ofrenda y oración. Fíjate que Mari Zavala tiene el nombre de disparo en árabe. Disparo se dice, ahí va la bala, de esa bala. Ándale, ya Bueno, descubrió su misión. ok. Muy bien. Bueno, pues estamos en campaña, ¿verdad? Fíjate que estaba platicando precisamente con el que está encargado de la radio, es Ignacio, ¿verdad? ¿Quién es? Sí. Sí, Y así que, es, padre. por cierto, me trajeron un niño a bautizar y querían que le pusiera Ignacio. Le digo, no, 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 es Ignacio. Dice, no, no es Ignacio, es Ignacio. Yo puedo decir Ignacio, pero quiero que mi hijo se llame Ignacio. Ay, Es es que Ignacio, no, es cada quien, Ignacio. ¿verdad? No, le digo, ¿de dónde sacaste ese nombre? Pues del credo. ¿Cómo? Dice, y nació de Santa María la Virgen. Entonces quiero que se llame Ignacio. Ah, bueno. Este, Estaba platicando con Ignacio acerca de cuánto es lo que se gasta normalmente aquí al mes en la estación y decía que lo que más se gasta no es tanto en electricidad, en agua, en la renta y demás. Recuerden que se está pagando este edificio para que sale más conveniente pagar el edificio que estar pagando una renta mensual que no se recupera. Entonces, esto es una inversión para que este edificio sea de nuestros radioescuchas. Pero decía que lo que más caro son las licencias de la radio, el poder utilizar las ondas hertzianas supone un permiso especial, ya que las ondas hertzianas son propiedad federal, son para uso de comunicaciones federales. Entonces, cuando un particular desea utilizar ese privilegio de usar las ondas hertzianas, tiene que pagar una licencia que son un promedio de $18,000 al mes. Dije, ah, caray, yo por eso no tengo mi propia estación. Entonces sí, es muy caro eso, además de otros permisos de impuestos de la renta, el agua y demás. Entonces es por eso que esta estación no tiene comerciales de beba tal refresco o compre tal producto, sino que es más bien gracias a ustedes porque ustedes son los dueños de esta estación. Ustedes, nuestros queridos radioescuchas, son los dueños de esta estación y están colaborando para que el reino de Dios se difunda, para que la palabra de Dios llegue a todos. Así que es muy importante que ustedes colaboren de alguna manera y recuerden que sus donativos son deducibles de impuestos.
Es decir, pueden solicitar el número de deducción de impuestos o me imagino que si lo solicitan, esa estación podrá extenderles una carta dando la cantidad que ustedes han dado. Y pueden dar a través de, entrando a la página de Unidos por Cristo y María, hay un link en el cual ustedes pueden donar electrónicamente o pueden mandar su cheque o money order. ¿A qué dirección, mi querida Sandrita? Si pueden enviar su donativo a través de cheque o money order a la dirección postal, que es P.O. Box 3193. Repito, P.O. Box 3193 en Modesto, California. Y el código postal es 95353. Qué bonito lo dijiste, Sandrita. Seguramente la gente que lo apuntó va a mandar sus donativos. Recuerden, eso es, se deduce de los impuestos. Veo atrás que hay un pequeñino, una pequeñina, o ¿sí? Sí, está en lo correcto. Hoy traje a mi pequeñina, a mi niña de 9 años. Me dijo que quería venir conmigo. Le dije, pues si te animas, Oye, vámonos. Y aquí está. preséntala, A si ver, se ven, puede. Alejandra. Ya se chivió, dice que ahorita no. Bueno, pero qué orgullo para esta niña. Oye, qué orgullo tener una mamá tan linda, ¿eh? Y que es una excelente Linda. conductora. Si saliste la mitad de bonita que tu mamá, ya la hiciste en la vida. ¿Ok? Muy Salió a bien. la mitad de bonita que su mamá y mitad de guapa que su papá. Bueno, se parece a su papá, pero eso se compone con el tiempo, no te preocupes. Total. Aunque fíjate que estoy bien apenado y quiero explicarles por qué esto suele suceder. A mí me pasa muy seguido. Me reclamó una muy querida amiga feligresa desde hace años, desde que yo llegué en el 95 a San Timoteo en San Mateo. Y es una excelente señora, toda su familia la quiero mucho, Marta Ortiz y su familia. Me había solicitado que ofreciera la misa por su mamá, que ayer cumplió 2 años de haber entrado al reino de los cielos. Y resulta que con las carreras y todo, yo normalmente apunto las intenciones en un papelito, pero tenía una cita con mi doctor antes de la misa y salí corriendo y se me olvidó ¿Quieres salir ese para que te papel. conozca? Entonces, a la mera hora, en la misa, no mencioné el nombre de su mamá, que es Elisa Cano, por la que está en mis oraciones, pero en ese momento no me acordé, entonces no la mencioné y me llamó muy triste diciendo, ¿cómo es posible? Con amigos como tú, ¿para qué quiero enemigos? Tienes toda la razón, yo también me enojaría si me hiciera eso un padre y sobre todo si es mi amigo, pero se me chispoteó. Y eso sucede, es decir, a mí se me olvidó el nombre de su mamá, pero a Dios no se le olvidó. Y también dentro de eso se me olvidó mencionar otros nombres. Y luego se puso medio celosa porque eh, mencioné a Margarita y a María, que son nuestras conductoras y que ayer cumplieron años. Así que felicidades a Margarita y a María, que celebraron su cumpleaños. Hoy estamos celebrando a la conversión de San Pablo. Es muy interesante esto porque San Pablo es fariseo, es nacido en Turquía, en Tarso, actualmente es Turquía. ¿Y cuál era la situación de Turquía? Más o menos como la situación de Puerto Rico. Es decir, en Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Por lo tanto, los puertorriqueños no necesitan un pasaporte especial o una visa para poder entrar a los Estados Unidos y son considerados estadounidenses, aunque son puertorriqueños y Puerto Rico es un país libre e independiente, pero está asociado con los Estados Unidos. Así que por eso les digo que cuando te pesque la migra digan, pero ¿qué te pasa si soy de Puerto Rico? Pero no, no hay que mentir porque eso sale peor. Pero a los puertorriqueños no los pueden deportar porque son considerados estadounidenses. La situación de Tarso era muy semejante. ¿Por qué? Porque aunque eran judíos, sin embargo tenían ciudadanía romana. Es muy interesante eso. Bueno, Saulo de Tarso, siendo fariseo, él era un ferviente religioso, creía en Dios, amaba a Dios y desde muy jovencito
Él consideraba que estos blasfemos que estaban siguiendo a un profeta falso que había muerto entre criminales y había sido juzgado y sentenciado a morir crucificado, ¿cómo era posible que anduvieran diciendo que había resucitado y que era Dios y demás? Eso era una blasfemia. Y por eso cuando el primer mártir cristiano, que fue Esteban, estamos hablando ya después de Cristo, Esteban era un diácono jovencito que se le habían impuesto las manos para que ejerciera el diaconado al servicio de las viudas y la atención de las mesas. Él fue juzgado y condenado a morir a pedradas. Y Saulo decía, yo también quiero entrarle. No, porque eres muy chavito, era menor de edad. Entonces no le permitieron participar en el apedramiento, apedreando a Esteban. Sin embargo, dijeron, para agarrar más puntería, ahí te encargan nuestra ropa, y se quitaron la ropa que le estorbaba para tirarle, y Saulo estaba ahí diciendo, dale, 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 no pierdas el tino, y aprobaba que mataran a Esteban. Bueno, ya cuando entró en la mayoría de edad, Saulo, muy fanático, no diríamos fanático, diríamos muy apegado, muy derecho. Él consideraba que había que combatir con esa blasfemia del cristianismo, de esos que seguían a Cristo. Y entonces consiguió cartas credenciales para entrar a las sinagogas y entregar a las autoridades a los cristianos. De tal manera que cuando decían, ahí viene Saulo de Tarso, hagan de cuenta que decían, aguas, ahí viene la migra, y a correrle. Le tenían más miedo a Saulo que a la migra. Entonces, Saulo, en esa conciencia, un día se puso en camino a Damasco para entrar a la sinagoga de Damasco, donde había muchos cristianos, y entregarlos. Iba a caballo y de repente el Señor lo tiró del caballo, y lo dejó ciego, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, todo confundido, dice, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, ese tirarlo del caballo es algo muy importante. Muchas veces nos montamos en nuestro macho, como dice el dicho, y de ahí no nos bajamos. Consideramos que tenemos la razón y no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Y entonces, montados en nuestro macho, hacemos y deshacemos, y muchas veces tenemos esa actitud de yo tengo la razón y si me contradices eres mi enemigo, y eso pasa hasta con los presidentes a nivel mundial. Eso pasa con mucha gente que tiene poder y que no escucha razones ni que quiere ver otro punto de vista. El presidente Joe Biden dijo que aún en esta división que hay en los Estados Unidos, hay que ponernos por un momento en los zapatos del otro, hay que pensar y hay que ver el otro punto de vista. Entonces, invitar, el presidente en su discurso inaugural decía, los invito a que abran su alma y no endurezcan su corazón. Fíjense qué bonito, ¿eh? Entonces, Saulo es conducido a Damasco, le manda el Señor que vaya a casa de fulano, donde va a ser recibido, y pues todo el mundo tenía miedo de Saulo. Ahí es donde conoce a Pedro, y Pedro se encarga de cuidarlo durante 3 años. Saulo de Tarso, Saulo recuperó la vista, pero durante 3 años se estuvo evangelizando y estuvo conociendo al Señor, y con la misma fiereza con que antes persiguió a la iglesia, ahora con esa misma fortaleza se convierte en el apóstol más activo, y es presumidillo además, ¿eh? O sea, genio y figura hasta la sepultura, dice, yo llegué al último como si fuera un aborto, pero he trabajado más que los demás, fíjense, o sea, sencillo, o sea, sería, no quiero decir de qué país, pero era sencillo, a él en humildad nadie le ganaba, ¿viste? Entonces, en la misma forma como era fariseo, era estrecho de mente y seguía las cosas al pie de la letra. Incluso llegó a regañar a Pedro, que era el jefe de la iglesia. Le dice, oye, ahora me estás discriminando a los que no son judíos, te estás portando como
si fueras un judío y no como un seguidor de Cristo. Entonces, acuérdate que son también los paganos los que están invitados a la fe. Sin embargo, Saulo respeta la autoridad de Pedro, siempre lo reconoce como el jefe de la iglesia. En Saulo, lo importante aquí es su cambio, su transformación. Es una transformación que todos podemos tener y siempre hay que estar en ese proceso de cambio. El que dice, a mí no me vas a enseñar nada, tú no me vienes a enseñar, yo sé lo que hago, qué caray. Aquellos que no piensan cambiar, entonces se pudren, porque lo que no se cambia, se pudre. Lo que no evoluciona, está muerto. Entonces, por eso siempre hay que estar en una actitud de aprender y hay que ser humildes y en esa actitud de cambio, que debe de ser un cambio constante, una conversión constante. No es un ya cambié y ya estoy bien, sino siempre tenemos algo nuevo que aprender. Entonces, ojalá que tomemos ese ejemplo de San Pablo, trabajando sin descanso, muy inteligente además, porque cuando los judíos lo querían juzgar en el Sanedrín, lo querían condenar a muerte, a pedradas, dijo, huéremene chatos, I am a Roman citizen, así que exijo que me lleven al Palacio del César. Lo llevaron al Caesar's Palace ahí a Las Vegas. No, lo llevaron al Palacio del César, pero mientras tanto tuvo mucho tiempo. Acuérdense que el César, él como ciudadano romano tenía derecho de ser juzgado ante el César, pero los césares no tenían tiempo para esas cosas. Ellos, a las comilitonas, a las embriaguez, al placer y al circo y demás, y no se encargaban de atender casos así como el de un fanático que estaba defendiendo a un profeta. Entonces tardaron muchos años en que se presentaran ante el César. Y como ciudadano romano no podía morir en la cruz, no podía morir de una forma humillante, así que al final fue decapitado. Una muerte suave, sin tortura, lo cual significaba que era destinado a no padecer, sino que era una muerte digna. Pero mientras lo llevaron al César, él tuvo tiempo de evangelizar hasta sus carceleros y todo, y fue algo muy interesante. Un amigo mío, TJ, produjo la película de Saulo de Tarso, que se la recomiendo. Es una película de Lucas que va a visitar a Saulo en la cárcel y es muy interesante como una forma de entrevista y la situación que se vivía en el Imperio Romano. Es muy fuerte, es impresionante. Así que no se la recomiendo a los niños, pero sí a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños, como decía Cachirulo. ¿Ok? Ahora, mi querida Sandrita, me imagino que hay un chorronal de preguntas que no contesté el viernes y que ahora las que se juntaron van a ser más. Sí, así es. Tenemos aquí las preguntas que quedaron el viernes y una que llegó en esta mañana. Y bueno, la primera, ¿qué significado tienen las campanas durante la misa y por qué el sacerdote besa el altar al comenzar y al final de la misa? Bien, recordamos que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Entonces, el proceder de la iglesia hacia el altar es representado por el sacerdote y los ministros en tiempos normales. Ahorita tenemos que reinventarnos y yo salgo directamente de la sacristía hacia el altar. Pero en tiempos normales se hace una procesión desde la entrada del templo hacia el altar. Significa el caminar de la iglesia peregrina al encuentro de Cristo. Cristo es representado en el altar, por eso se besa el altar como ese signo de adoración a Cristo. También recordemos que antiguamente las primeras celebraciones se hacían en las catacumbas romanas de Roma, donde se celebraba la misa sobre las tumbas de los mártires. Entonces normalmente se quedó esa tradición de tener un ara en el altar, que es un pedazo de mármol que contiene una reliquia de alguno de los santos. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe está
un dedo del mártir Miguel Agustín Pro, que es beato, y es la costumbre de tener una reliquia de un santo. No es necesario, no es un requisito, pero es una tradición que se quedó. Las campanas se tocan por la siguiente razón. Estamos hablando de la Edad Media, cuando solamente una vez en la vida podías confesar. Entonces la gente decía, no, no me confieso ahorita porque luego mañana me hace enojar mi marido o mi mujer y voy a estar en pecado y ya no me puedo confesar otra vez y me voy a ir derechito al infierno. Entonces la gente prefería no confesarse sino hasta el final de la vida para no caer en riesgo de cometer más pecados. Entonces ya la gente no comulgaba, pero creía fervientemente en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo. Entonces querían acercarse en torno al altar y muchas veces hasta se peleaban por acercarse y llegaban a tirar el altar y la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo por los suelos. Entonces, para evitar eso, se pegó el altar a la pared, de tal manera que el sacerdote con su cuerpo podía proteger la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se llegó a poner barras que iban hasta el techo propiamente para separar el presbiterio del resto de la gente. De ahí quedaron todavía los restos precisamente de lo que era el comulgatorio con una barda y demás. La gente, la misa, recordemos que primeramente era en griego, pero al difundirse precisamente la fe, se difundió por todo el mundo antiguo, donde el Imperio Romano había dominado en todas partes del mundo antiguo, África, Asia y Europa. Entonces, a donde quiera que fueras, el idioma común que se hablaba era el latín. Entonces, para unificar la celebración, se empezó a celebrar en latín. Que por cierto, hay una, una discusión, tuvimos una junta de decanato, el obispo pidió que se pensara acerca de la posibilidad de que en algunas parroquias se celebrara la misa en latín y que qué opinaba de eso. Entonces yo les dije en la junta, lo único que puedo opinar es Juan me Christe dolet crucite cernere fixum, corporitam fixum te volo, Christe meo. Le dije, ¿me entendieron? No. Pues ahí está, entonces, ¿para qué queremos una misa en un idioma que ya nadie entiende? Entonces, el latín es el lenguaje oficial de la iglesia, lo mencionó Benedicto XVI, que cuando hubiera una misa multicultural, el idioma era el latín, para que nadie entienda. Ya en el seminario no se enseña latín. Yo soy un privilegiado de que todavía tomó clases de latín en la secundaria, tomé clases de etimologías grecolatinas en la preparatoria y en el seminario mayor tomé clases de latín con el padre Edmilo Camacho, que era una institución en el seminario, un sacerdote muy anciano, y de alguna manera sé un poquito de latín, pero no tiene caso celebrar en un idioma que nadie entiende. Yo he podido celebrar misa en tongano, en francés, en italiano, en portugués, eh, pero en inglés también, pero es más bonito celebrarlo en el idioma que entendemos todos. Entonces, ya la misa, que era en latín, ya no se entendía. Entonces, la gente pues rezaba sus devociones y todo, pero pedían que el sacerdote le encargara al acólito, a alguien que tocara las campanas en el momento de la consagración, en el momento de la elevación, para poder, primero se tocaban las campanas en el momento de la consagración, para que la gente se arrodillara, entender que Cristo se iba a hacer presente ahí. Y en el momento de la elevación, porque había gente que hasta se dormía, tocaban las campanas para llamar la atención y decir, miren, aquí está Cristo. Y entonces se elevaba la hostia y se elevaba el cáliz con la sangre de Cristo. Era una llamada de atención. Eh, con los cambios del Concilio Vaticano II y con los cambios de la liturgia, eh, les cuento esa anécdota en el seminario, íbamos al servicio del altar en la catedral en las solemnidades y había un Monseñor Velázquez, que era el ceremoniero de la catedral, que traía una varita para dirigirnos, era una varita de plata, y de repente llamaba a los seminaristas, te toca a ti, y algunas veces hasta nos pegaba con ello.
y quería que tocáramos las campanas. Entonces una vez le escondimos la varita para que no la enseñara, hasta después de mucho sufrir se la regalamos, se la entregamos en un regalo en la Navidad, y dice, ya ves, señor cardenal, estos desgraciados me habían robado la varita. Y unas bromas que le hacíamos era, por ejemplo, las campanas para tocar durante la misa, le pegábamos el badajo con tape, de tal manera que cuando indicaba así con un barazo al acólito para que tocara las campanas, pues no sonaban. Decía, ¿por qué no tocas? Estoy tocando, pero no suena. Este, bueno, eran bromas que hacíamos. Entonces, realmente cuando se pone la atención, ya las campanas no son imprescindibles, es decir, se trata precisamente de poner atención y darnos cuenta de esa presencia de Cristo. Sin embargo, no está de más el tocar las campanas. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿de dónde y cómo se debe comenzar a leer la Biblia? Mira, si es tu primera experiencia, yo te recomendaría que leyeras el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas a mí me parece muy completo, muy fácil de entender. Y vamos a ver, déjenme ir por mi Biblia aquí, no me tardo ni 30 años, espérenme aquí, estoy enseñándoles. Bueno, además les presumo, miren, estamos todos aquí nevados, miren nada más. Hoy limpiaron el estacionamiento, pero va a seguir nevando durante toda la semana. Hoy en la tarde vamos a seguir con la nieve y estamos a menos de 30 grados ahorita. Ahorita voy por mi Biblia, aquí está mi Biblia, y ahorita les voy a platicar cómo está el asunto. Bueno, entonces, ya regresé, y miren, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, aquí en la Biblia latinoamericana, si pueden darse cuenta, están la lectura, pero aquí a la izquierda hay unas referencias bíblicas, o aquí a un lado, donde quiera que ustedes vean, a los lados hay unos numeritos. Esto hace las concordancias. Las concordancias te cita, por ejemplo, ese mismo texto donde está, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Entonces, de alguna manera puedes referirte a ello. La otra recomendación que les hago es de que la Biblia latinoamericana o la de Jerusalén tiene abajo del texto, a partir de esta raya, lo que se llama el aparato exegético, que los estudiosos de la Biblia, los exégetas, dan una explicación al texto que se acaba de oír. La Biblia latinoamericana, sobre todo, tiene una introducción al principio y nos habla de cómo entender la Biblia, cómo leerla y demás. No se trata de leerla como una novela de principio a fin, sino más bien de tomar un estudio serio. Yo en la catequesis familiar, mi intención es enseñar la catequesis desde las Sagradas Escrituras, y esto es a nivel de toda la familia. Trato de hacerlo lo más divertido que puedo para que los niños no se aburran, y para que los papás también lo entiendan. Por ejemplo, ahora que vimos sobre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, les hice una síntesis de lo que era de qué se trataba, pero son unas aventuras muy interesantes. Les digo, esto es como una serie de televisión como La Reina del Sur o demás, que está en capítulos y que te quedas picado y que es muy interesante seguir leyéndolo. Entonces les dije, eso no se lo leo a los niños porque se me van a aburrir, mejor se los cuento. Pero empezamos este curso de catequesis familiar que está a disposición de ustedes en YouTube o en Facebook, en la misma dirección. Mammoth con doble M, O-T-H, Mammoth Catholic Church. Mammoth Catholic Church. Pueden verlo en Facebook o en YouTube. Están ahí por fecha más o menos de cuándo fue hecho el proceso.
y empieza desde el principio con la introducción de las Sagradas Escrituras, cómo leerla y demás, y ahorita ya vamos avanzando sobre las Sagradas Escrituras. Así que si le interesa, le invito a que siga ese curso de catequesis familiar, ¿de acuerdo? Pero no se trata de leerlo de pe a pa. Muy bien, esas son las recomendaciones que les hago. Muy bien, querida Sandrita, ¿qué más? Bueno, otra de las preguntas de la semana pasada dice, ahora que están las restricciones del COVID, tenemos un paciente en el hospital y nos sentimos desesperados. Padre, nos gustaría que un sacerdote fuera a visitarlo. ¿Los sacerdotes pueden ir? ¿Qué podemos Sí, hacer nosotros como familia? bueno, tenemos los sacerdotes instrucción de asistir a ver a los enfermos aún de COVID, obviamente con autorización de los médicos del hospital, yendo completamente protegidos con guantes, con bata, con mascarilla y demás, y llevando el aceite crismal, el aceite, perdón, de la unción de los enfermos en un algodón previamente empapado con el aceite, y el sacerdote con guantes y todo va a ungir al enfermo y entregar el algodón propiamente al depósito sanitario del hospital o quemarlo en cuanto pueda, de una manera para que no sea contaminante. Se recomienda que los sacerdotes viejos como yo más bien enviemos a un sacerdote joven, pero aquí se fregan porque soy el único sacerdote a 6 horas de camino hasta Stockton, así que es la parroquia más distante de la diócesis, así que hasta ahorita no me han llamado, pero no niego esa unción en caso de que me llamen, estoy dispuesto a ir. Pero sí, hay que tomar muy en serio lo que es el contagio de el coronavirus. No vas a tener un detente, espíritu malo, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, porque vimos en el presidente de México que no es suficiente para protegerte del coronavirus. Cosa sorprendente, la mayoría de los sacerdotes de la Basílica de Guadalupe se han enfermado de coronavirus. Mi hermano Jairo dice en broma, dice, quiere decir que la Purísima Concepción es más protectora que la Virgen de Guadalupe. No, es la misma Virgen, pero Dios nos manda a que nosotros tengamos nuestra precaución, nos cuidemos, que usemos el tapabocas, que mantengamos una sana distancia, que nos lavemos las manos, pero que seamos muy prudentes, no nos expongamos en vano. No porque sea tu familia quiere decir que está libre de contaminación. Incluso cuando tienes que salir al supermercado a trabajar o demás, puede ser que traigas el contagio y no lo sabes. Recuerden que el virus se empieza a manifestar los síntomas hasta 7 días después. Entonces seamos precavidos y tomémoslo muy en serio. Y recuerden, no es pecado de ninguna manera el vacunarse. El Papa lo recomienda. Los obispos de Estados Unidos nos han pedido que difundamos el uso de la vacuna. El obispo Myron también nos ha pedido que comuniquemos que no va nada en contra de la moral ni de la fe católica, y más bien el Papa ha dicho que sería un pecado no vacunarse, porque estás atentando no solamente contra tu vida, sino contra la vida de los demás. Así que en cuanto tengan oportunidad, vacúnense, ¿ok? No, sería pecado no vacunarse. Muchas gracias, padre, por esa aclaración. La siguiente pregunta dice que cuál es su opinión sobre la promoción que ahora nuestro nuevo presidente de los Estados Unidos está haciendo a favor de los homosexuales y a favor del aborto. Yo no he oído que haga ninguna promoción a favor del aborto, ¿ok? Quizá no esté enterado, pero hasta ahorita no he oído ninguna declaración en favor del aborto. Así que digo, si alguien sabe y me puede citar literalmente lo que dijo el presidente, está bien. Pero yo no he oído que esté a favor del aborto. Más bien creo que es un presidente a favor de la vida. El hecho es de que ha buscado condenar el hecho de la condena de la pena de muerte, y ha manifestado clemencia por aquellos que están en las prisiones federales condenados a muerte. Así que yo no he oído, no me consta que sea a favor del aborto.
Si alguien sabe, por favor, hágamelo saber, porque yo no he escuchado ninguna declaración. Ahora, en cuestión de los derechos y la igualdad acerca de los homosexuales y los transgénero y demás, recordemos una cosa, no podemos condenar ni descartar a ningún ser humano, y no porque pienses diferente a mí o porque seas diferente a mí, estás condenado a no contar con mi ayuda, con mi apoyo y demás. Entonces recordemos que incluso Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente que viva, que Dios no está de acuerdo con el pecado, pero no deja de amar al pecador. Recordemos que una persona diferente a nosotros no deja de ser un hermano o hermana nuestra. Eh, la iglesia misma ama, protege y defiende a todo ser humano y pide que los homosexuales sean tratados con dignidad y con respeto como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Así que merecen ser tratados con respeto y con dignidad. Algo que quizá me choca o demás, pero que realmente hay que pensar es de que, por ejemplo, en el Departamento de Salud, el presidente Biden ha designado a un transgénero. Actualmente es mujer, pero lo ves y tiene cara de hombre, o sea, la cara de hombre no se le quita, se ve como un viejillo muy respetable con pelo largo. Da la figura de Benjamin Franklin. Pero el hecho de que sea transgénero no le quita su capacidad y su inteligencia y su capacidad para poder llevar a cabo el cargo que se le ha encomendado. Él ha pedido también que los transgénero sean admitidos en las Fuerzas Armadas. De eso no sé qué tan efectivo o tan negativo sería, pero el hecho es de que está siendo justo y está tratando a todos con igualdad de derechos, porque una persona que es transgénero o que es homosexual o que es lesbiana no deja de ser un ciudadano digno de derechos y digno de respeto. Y también ante Dios debe de ser tratado con respeto en la iglesia. No estaremos de acuerdo con su conducta o con lo que él o ella haga, pero tenemos que tratarle con respeto y con dignidad. Esa es nuestra misión de cristianos. ¿Okay? Muy bien, padre, tenemos 3 preguntas más, a ver si alcanzamos a contestarlas. La siguiente, ¿qué pasa cuando una persona muere sin estar bautizada, ya sea niño o adulto? ¿Qué pasa con su alma? ¿O se podrá bautizar cuando ya haya fallecido? No, el bautismo es en vida. Es decir, uh, recordemos una cosa, hay 3 tipos de bautismo. El bautismo de agua, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. El bautismo de agua es cuando llevas a los niños a bautizar o en un caso de emergencia, cualquiera de ustedes, cualquier persona puede bautizar de emergencia. Cuando incluso en el hospital, hasta una enfermera que sea atea o un doctor o cualquiera, aunque no sean católicos, puede bautizar de emergencia a un niño o a un adulto tomando agua y vertiéndole 3 veces a la cabeza diciendo yo te bautizo con el nombre de fulano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De emergencia ya está bautizado. Una vez que se reponga, que se salve esta persona, este niño o adulto, será llevado a la iglesia y decirle al sacerdote, ya fue bautizado de emergencia. Entonces hay un rito de recepción de un niño ya bautizado, de un adulto ya bautizado, y un rito de recepción en la iglesia donde se completa el rito del bautismo. No se le vuelve a bautizar, ya está bautizado, pero se completa el rito. El bautismo de agua es el que se hace formalmente con el agua. El bautismo de sangre es el que alguien muere por Cristo y entonces se considera su bautizo de sangre, que muere siendo mártir. Y el bautismo de deseo es alguien que desea o que deseó en un momento determinado en su vida ser bautizado, pero las circunstancias no se lo permitieron. Recordemos ese policía en Francia hace 1 o 2 años
cuando un terrorista tomó un centro comercial y tomó varios rehenes. Este policía se estaba preparando para ser bautizado y deseaba casarse por la iglesia. Iba a ser bautizado en la Pascua, pero en ese momento en que el terrorista amenazaba con matar a los rehenes, él se quitó el chaleco antibalas, las armas, caminó con los brazos en alto diciéndole al terrorista: no los mates, yo me ofrezco en lugar de ellos. Y apenas dijo eso y lo balaceó y murió. Este policía está en el cielo, seguramente. Recibió el bautismo de sangre y además el bautismo de deseo, aunque no haya recibido el bautismo de agua. Entonces, ¿qué sucede con una persona que muere sin ser bautizado? Antiguamente se consideraba un lugar sin pena ni gloria, en espera al final de los tiempos. Se llama el limbo. Sin embargo, el Papa Benedicto dijo: realmente es una conclusión a la que se llegó, pero no tiene fundamentos, y consideramos más bien la misericordia de Dios. Una persona que tuvo ese deseo de ser bautizado, que no tuvo oportunidad de conocer a Dios, sino imagínense cuántos aztecas que ofrecieron la vida en sacrificio a Huitzilopochtli, pues estarán en el infierno. No, realmente ellos consideraban que era la forma de agradar a Dios. O sea, como dice San Pablo, ¿cómo van a creer si no se les ha predicado? ¿Y cómo se les va a predicar si no se les ha enviado? No nos toca a nosotros juzgar, sino más bien es la misericordia de Dios. La garantía para entrar al reino de los cielos es el recibir los sacramentos, pero no por el hecho de ser bautizado te garantiza que vas a entrar al reino de los cielos si no vives de acuerdo al bautismo que has recibido y si no vives las enseñanzas de Cristo. Yo he recibido más caridad y más apoyo de parte de no católicos e incluso de ateos que de parte de gente católica que debería de estar ejerciendo la misericordia y la caridad. En un momento determinado he recibido más apoyo de no creyentes que de creyentes. Entonces, eso, pues espero que haya respondido de alguna manera, es encontrar la misericordia divina de Dios, ¿ok? Y está este tipo de bautizos. Muy bien, mi querida Sandra. Gracias, padre. Podemos hacer dos preguntitas rapiditas. Dice, ¿que alguna persona que no es católica puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? No, no. Tiene que ser una persona bautizada, si no, no. ¿Ok? Muy bien, ahí está, claro. Y la última pregunta, nos llama una persona, ¿qué hacer cuando dos hijos se están peleando delante de ella y se siente muy nerviosa y no sabe cómo reaccionar? ¿Qué hacer en ese momento cuando los dos se pelean delante de ella? Que lo lleve a una competencia de box y que de acuerdo a las reglas del box o demás, entonces se den la torre a ver quién gana, pero respetándose mutuamente. No, yo creo que no sé también la edad que tengan los niños o demás, pero... Perdón, padre, son personas adultas, uno me están diciendo tiene 30 y otro tiene 20. Ok, yo creo que se trata de personas adultas y que si están viviendo bajo la misma casa, deben de respetar el mismo hogar. Quizá estén en diferencia de opinión, pero eso no les quita el hecho de que se respeten. Y ahí los papás deben de intervenir y que si no viven en la misma casa, entonces que se digan: miren, cálmense y cada quien en su casa, respétense mutuamente. Pero aquí, bajo la misma casa, ustedes deben de respetarse. Es algo que nos enseñó nuestros papás, mamá sobre todo, que no permitía que nos peleáramos entre hermanos y que si alguien ofendía al otro debíamos de pedirnos perdón. Así que se logró que realmente estamos al pendiente los unos por los otros y nos queremos mucho. Pero eso desde niños. Creo que es muy importante el hecho de que hay más cosas que nos unen que lo que nos separan. Pero sobre todo el respeto, aunque tengamos diferencia de opinión. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Muchas gracias, mi querida Sandra. Y pues espero, Dios mediante, que nos veamos mañana. Recuerden de ser generosos y de apoyar
con sus oraciones, pero además con sus donativos a esta estación de radio para que siga difundiéndose la palabra de Dios. Muchas gracias, mi querida Sandrita. Gracias por tu participación. No dejen de escuchar a Sandra en su programa de Todo para la Mujer, ¿verdad? Más o menos, casi latina. Se llama La Voz de la Mujer los lunes y otras hermanas que también comparten los otros días. Es que Todo para la Mujer es con Janet Arceo, mi querida Janet. Sí, que la pueden ver en Foro TV. Ok, que Dios Todopoderoso les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y gracias por todo, Sandrita. Gracias a usted. Bueno, mis amigos, ahí tuvimos al padre Jorge Román en su segmento. Les recordamos que estamos en campaña de ofrenda y oración y estamos suplicando sus llamadas al 225-2317. Las líneas telefónicas están abiertas y tenemos a Mari Zavala aquí bien dispuesta para contestar a sus llamadas. Vamos a escuchar un poquito de algunos anuncios que tenemos por aquí. No le cambie porque está usted escuchando Unidos por Cristo y María. Gracias amigos por estar conectados. Vamos a terminar esta transmisión. Hasta luego.